Incluso dentro del tema del corredor interoceánico se habla, ¿no? Que históricamente, por eso desde un principio así fue ideado el corredor, pues esta era la frontera natural prácticamente, ¿no? Entre Norteamérica y Centroamérica. Exacto. Ni hablar. Entonces, Coatzacoalcos creció tal vez de manera desordenada, por decirlo, como muchas ciudades del país, no es una problemática propia solamente de este lugar. Coatzacoalcos. Yo me atrevería a decir que casi en todo el mundo, ¿no? Porque obedece a otro tipo de intereses entre económicos y de otros sociales, políticos, culturales incluso, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Pero lo que se avecina ahora para Coatzacoalcos yo diría que es un ahora o nunca, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Tiene que ser un parteaguas donde haya un despegue del puerto de Coatzacoalcos. En un mismo tren vayan autoridades federales, estatales y municipales. Aquí están alineados los astros. Ojalá y se aproveche esa oportunidad histórica de manera positiva para el desarrollo y catapultar al puerto de Coatzacoalcos para beneficio de quienes vivimos aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí una de las cosas, por ejemplo, que me catapulta el pensamiento es la independencia energética, que es el ideal de Rocío Nale. Hablo de ella como una profesional. Yo diría que al margen de lo que ahora es la gobernadora del estado de Veracruz, del conocimiento, porque sabe perfectamente bien de lo que nos está hablando. Decíamos hace un rato que todos los pueblos de América Latina, históricamente, han dependido en términos económicos, ya sea de uno, de dos o en todos los renglones de los países poderosos. Históricamente, los mejores personajes, lo decía Cortázar, lo decía Gabriel García Márquez, y lo decían incluso políticos. Yo solamente hablo de gente inmiscuida en la literatura, pero ellos lo decían a la perfección. Que Eduardo Galeano afirma que ellos siempre nos han marcado la pauta. Así, para acabar pronto. Sí. Ellos han dicho, por eso a veces nos hemos ganado el mote de países bananeros. Bananero. Sí, que sí. Colonia de no sé quién. Sí, así es, porque si estos países poderosos económicamente decían ahora lo que hay que producir banana, porque es lo que hace falta para el consumo de nosotros, pues hay que producir banana. Pero hay que hacer la guerra en esos países para poder tener el control, porque los que están ahora no nos van a hacer caso. Es la historia de siempre, y eso es lo que ha sucedido con el petróleo, Pedro. Entonces, no es fortuito, ojo, que países como Venezuela y como México, que tienen una de las mayores fuentes, precisamente, reservas que no han sido explotadas, de hidrocarburos que no han sido explotadas. Y ahí va el conocimiento precisamente de Rocío Nale en este sentido. Yo creo que mucha gente a veces que la ha criticado, rivales políticos y demás, lo hacen sin tener el más mínimo conocimiento, porque no se necesita tampoco hablar de mucha ciencia. Lo que estamos diciendo es fácilmente tangible. Claro. Cualquiera puede tomar un libro de Galeano, instruirse un poco, ¿no? O de saber un poquito de economía sin estudiar economía, sin ser experto. Sin ser experto. Entonces, en esos términos, si nos quedamos en esos términos, yo diría que sí es el ahora o nunca. Tenemos la voluntad y tenemos el conocimiento, pero no podemos seguir esperando ya más tiempo. Ahora o nunca, porque también hay otra situación. Vamos a concluir nuestra charla, pero el petróleo puede estarse acabando. ¿También? El petróleo que tenemos, digo, de manera superficial en México. Y hay una crisis. Esas reservas de las que hablas, se necesitan equipos más profundos. Están allá en la costa el petróleo y hay que traerlos de otros lados porque no tenemos esta tecnología. Ahí tenemos que hacer alianzas con extranjeros. Claro, pero ahí coincidirás conmigo que precisamente con quien menos debería de ser es con Estados Unidos. Estados Unidos creo que es el que tiene mayores problemas en ese sentido. Sí. Estados Unidos ya está, para decirlo más claro, Estados Unidos ya está out en esa materia. Por eso es esa actitud. Sí, de ver de dónde consigue. Con relación al mundo, sí. Porque no tiene de otra. Nosotros todavía estamos en esa posibilidad. Somos ricos. Reservas probadas que no han sido explotadas. Así es. Entonces, solamente lo que se debe de tener es, yo diría que un buen manejo de la política energética y petrolera. Porque la idea
está bastante probada. Las decisiones que se tomaron yo considero que fueron las adecuadas en ese sentido, y lo único que falta es conjugarlo precisamente con otros aspectos, con otros factores para que las expectativas sobre todo aterricen, y lo que debe de aterrizar pues es el resurgimiento de la economía de esta región. Pues sí, para beneficio de todos y para bien de todos. Alberto. No, hombre, vamos a placer, Pedro. Continuar en estas charlas interesantes. No descubrimos el hilo negro, simplemente claro, hablamos de temas diversos, pero que son de interés general y que a algunos les recuerdan. Sí, por supuesto. Hay muchos muy gratos recuerdos.